Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buenas, esto es qué novedoso, ¿no? Digo, hay algo como del futuro, ¿no? Que nos ha alcanzado. Sí, a vos en la realidad, yo me puse un fondo que en realidad no es muy del futuro. ¿Quién Y pudiera tenés tener esta silla? claro, tenés una silla súper cómoda. Sí, que no es mía. Bueno, pero la tenés ahora en estos momentos es tuya. Durante el tiempo que dure este nuevo capítulo de Moncast, nueva temporada en realidad, porque el último capítulo fue de fines de 2025, estamos ya en el 2026. Es la temporada Así número... que 8 9 eh, no ay, sé, creo que me da 9 la cuenta. somos un desastre. U 8. Bueno, comenten. Yo creo que, a ver, yo creo que es la 8, En el pero 2018 bueno. arrancamos, pero tengo que hacerlo, o sea, No, 2018 arrancamos, ¿sí? no, 2010. ¿Sí? 2018 y probablemente tras todos estos años sea la primera vez que nos están Ah, escuchando un poquito mejor. Al principio igual teníamos un micrófono más canchero, pero bueno, desde que te fuiste a vivir a otro continente, eso se complicó. Y sí, pero ahora, igual ese micrófono más canchero no tiene nada que ver con el lugar donde estás, que es mucho más profesional todo. uno más profesional todo gracias a la generosidad de quien vendría a ser nuestro productor. Estoy tratando de mirarlo a ver qué me dice ¿Qué cara sí, pone? sí, me da el ok. O sea, como para mí es una nueva era. Es la era de Moncast ya consagrada. Ahí está, es nuestra consagración. ¿Cómo es? El año del caballo de fuego de pronto nos está beneficiando. Yo creo que es eso. Y ahora todo es como para arriba, como bien. Suponemos que sí. Yo creo que el futuro es brillante, te diría. Incluso eso, no veo nada de oscuridad en lo que nos espera. Ni como, ni como podcast, ni como humanidad. No estoy preocupada por nada en este momento. Me alegra que lo pienses así. Y yo me voy a sumar a tus buenas vibras. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Es que También. claro, yo me siento como conectada con un todo, De- ¿entendés? Me siento como en Exactamente. armonía con el resto de las mentes del planeta o de otro planeta, veremos. Que es como que Mm, estamos ahí también, ¿no? Creo que va a salir así esto, el fondo de este planeta ignoto del que partimos. Es una referencia de una de las películas de las que vamos a hablar, que es como una película muy recordable y muy en el imaginario popular, muy presente en el imaginario popular, pero que por lo general obvia este comienzo. ¿Vos lo reconociste? no, contame un poco. Bueno, anticipemos no, o sea, ya presentemos entonces el tema. Sí, sí. Este capítulo va a estar dedicado a la mente colmena. Sí, la mente colmena, la mente colectiva, la mente en muchos, en muchos cuerpos, ¿no? Y cómo aparecen en distintas formas, preguntándose distintas cosas, ¿no? Em, Preguntándonos distintas cuestiones. La hive mind, que es en realidad como un concepto que viene de la biología, del campo de la biología. No sé si lo mencioné en Ujú. algún capítulo, pero hay una página de internet muy bonita que a nuestros oyentes creo que les puede agradar un montón, que es la Enciclopedia de Ciencia Ficción, ¿no? En línea, que tiene entrada para casi todo lo que nos interesa en la vida. Bueno, incluyendo, tiene una entrada muy extensa sobre la hive mind y cómo aparece positivamente, negativamente en la representación. Una de las, como uno de los orígenes tiene que ver con esta idea de la colmena de hormigas. Y Mm, entonces se empieza a enumerar un montón de películas, sobre todo de los 50, que estaban bastante obsesionados con las hormigas. Yo tengo presente Them, sí. la de, ay, ¿cómo es? Douglas Gordon o Gordon Douglas, nunca me sale el orden, en el que efectivamente estas hormigas originadas por la radioactividad tienen un comportamiento, bueno, de eso, no de manada, justamente no son mamíferos, sino como
de armonía y de estar respondiendo, bueno, en el caso de una reina. Vamos a ver que en la ciencia ficción no siempre aparece como una figura que esté como por encima del resto, ¿no? Sino capaz lo que tiene que ver con la idea de la mente colmena. Sobre todo creo que esto, no hablemos sin saber, porque no me estudié toda la historia del topo en la ciencia ficción, pero a partir capaz del cyberpunk, donde la idea aparece como respondiendo a nada, ¿no? O sea, es como para la comunidad, es para el grupo. Pienso en Rick and Morty, por ejemplo. Claro, yo creo que es, bueno, una de las obras que voy a mencionar es anterior, es del 64. Es anterior al cyberpunk, y creo que ya está esa idea, ¿no? Lo que vos hablás es esto de como hay una figura central que va expandiendo la mente y que va asimilando, o esta mente colectiva que está en todos y en ninguno, ¿no? Digo, no está completamente como el lenguaje. No hay ¿No? jerarquía. Claro, y que está en todos, y que forma parte del colectivo, ¿no? Sí, Que bueno, es, o sea, en este capítulo, que ya se habrán dado cuenta, no estaba tan bien organizado como hubieran creído. En realidad está motivado por una de las series de las que hablamos en el último capítulo de la temporada anterior, en nuestros monstruos favoritos del 2025. Y había quedado compartiendo con Sinners en el primer puesto una serie que había salido recién, del creador de Breaking Bad y de Better Call Saul, que es Pluribus, ¿no? Entonces, a partir de... creo que cuando grabamos incluso el capítulo, no sé si no había terminado. Creo que no había terminado. no, sí, había terminado justo. Porque el último capítulo lo sacaron el 26 de diciembre, 25 de diciembre, una cosa así, entre fiestas. No me acuerdo cuando grabamos el capítulo, pero como que la teníamos ahí refresquita, bueno, y nos quedamos re manija, y entonces dijimos, bueno, vamos a pensar este tema. Pero ¿te parece que arranquemos por Pluribus y vayamos a otras obras, o...? Por favor, yo creo que Pluribus sería una muy buena columna vertebral para estas cuestiones, ¿no? La gran novedad, que lo que tiene es que está trabajando con esta idea de la mente colmena, que de vuelta es un tema, un tópico que ya tiene un recorrido larguísimo en el cine y en la literatura de ciencia ficción, pero que han logrado darle, no me sale el nombre del creador, ¿cómo es Gilligan? Vince Gilligan. Vince Gilligan. Vince Gilligan, ¿no? Bueno, o Gilligan. Ha logrado darle como una nueva mirada, un abordaje como súper original, y la serie, la verdad que aparte de estar buenísima, es como muy novedosa. Creo que esto lo decíamos bastante en el otro capítulo, ¿no? Yo quedé como muy contenta por eso, porque de pronto estaba viendo una historia original que está hablando como con toda la historia del género, pero que está contando algo distinto y que probablemente tenga que ver con una inquietud de la época, ¿no? Porque a la pregunta sobre individualidad sí o no, o digamos, sacrificar el yo por el todos, bueno, a cada época le pega diferente. Sí, y claro, y en ese sentido hay una construcción totalmente polarizada con lo que vos decías de todas estas películas que salían en los 50 sobre mente colmena, que muchas veces eran críticas al comunismo dentro de la Guerra Fría, ¿no? Y que tenía que ver con eso, ¿no? Con esa pérdida de individualidad como algo negativo. Y creo que Pluribus lo que hace es lo problematiza, como en otras obras anteriores, pero creo que profundiza mucho más Pluribus. Profundiza en las relaciones, profundiza en la identidad, ¿no? A mí me parece que ahí hay una profundización y un trabajo sobre la cuestión de la identidad súper fuerte. Mira, no sé cuál es la primera incursión, ¿no? de la inquietud de la mente colmena en la ciencia ficción, pero por lo menos, o sea, está la novela de Samiatín, Nosotros, que es una crítica directa al régimen soviético.
Y justamente pone todo el tiempo en escena la angustia, ¿no? De la pérdida del yo. Para este bien común, que aparte es un bien común corrupto. O sea, no es un bien, ¿no? También está como esa otra vuelta. O sea, abandono mi yo, mi individualidad para ponerme al servicio de qué? De algo que no está mal, porque hay un par de vivos que siguen teniendo su individualidad, ¿no? Como ahí está como la cuestión más política. Es de 1924, Samyatin. Entonces, hace 100 años. Me parece que, bueno, justamente volviendo a lo de la imagen que tenemos de fondo, las películas o la historia que fija la idea del peligro de la mente colmena es la de los Body Snatchers, que tiene su origen en la novela de Jack Finney del 55 y en la primera versión cinematográfica que es del año siguiente, del 56, de... ay, me noté el nombre, no me está saliendo, Don Siegel, ¿no? Y después, quizás la versión más conocida, que es la que inicia con esta secuencia en este planeta, del 78, de Philip Kaufman, con Donald Sutherland, que se llaman igual, ¿no? Invasión de los Body Snatchers. Entonces, ahí para mí se fija lo negativo, digamos, de vivir conectado con otros, perdiendo toda psicología subjetiva, individual, personalidad, también asociado a la pérdida de la empatía, ¿no? Porque en la novela, de la que después parten estas dos películas, y después hay otras más, que yo no vi ninguna, no sé vos. No, yo vi la de Sutherland. Y partes de la del 50. Ah, bueno. Bueno, hay algo de los finales, ¿no? En esos 20 años de diferencia, que también resulta bastante significativo porque tiene que ver con la esperanza que todavía se puede o no tener en la humanidad. Pero digo, a diferencia de lo que pasaba en nosotros, ponerse al servicio de la mente colmena para un bien común no esconde ninguna trampa, vamos a decir. O sea, se trata de una raza extraterrestre que necesita sobrevivir en base a usurpar cuerpos humanos y, bueno, no sé, como agotar los recursos de un planeta e irse para otro. Justamente no está la perspectiva del alienígena. No sabemos qué necesitan, qué quieren. En la del 56, la película arranca con un cielo. Mientras pasan los títulos, es un cielo, es en blanco y negro. Y hoy volví a mirar el primer capítulo de Pluribus para tenerlo fresco. Y adivina con qué arranca. Con un cielo. A diferencia de la del 78, que arranca con esta secuencia de un planeta X, en el que hay una especie como de humo, baba, extraterrestre, que empieza a viajar por la galaxia en forma de esporas hasta que llega a la Tierra. Y es hermosa la secuencia porque llega hasta lo mínimo ya en la Tierra, que son las plantas, y queda como indistinguible del agua del rocío en las hojas. La baba esa alien que termina cayendo a como una corriente de agua, tipo un pequeño río, y finalmente da estas flores que uno de los personajes principales va a recolectar y va a decir, ¡ay, qué linda florcita! Tipo una flor como de cactus. Y ahí hago un paréntesis, una de las primeras digresiones fuertes. Hace un par de semanas se murió Robert Duvall. Sí. Y en los Viernes de Monstruos subí un meme, no sé, como una imagen que contaba que el tipo hizo un cameo en los Body Snatchers del 78. Y yo no lo tenía identificado, y cuando vi la imagen, cuando vi el fotograma, dije, bueno, capaz es al final cuando ya está todo repodrido. Pero no, es justamente al comienzo. La chica creo que es Becky, no me acuerdo cómo se llaman cada una de las películas. No, Becky creo que es en los 50, pero bueno, la chica agarra la flor, qué lindo, y ella como que sale de cámara y aparece todo un grupo de niñetes, tipo de la primaria, con su maestra. Le dicen, ay chicos, sí, miren qué lindas las plantitas, vamos a
no sé, a hacer una exploración del aire libre. Y de fondo hay un cura amacándose entre los niños, de un cura como de sotana negra, que es Robert Duvall. Y que mira siniestramente no sé, la cámara. Ay, sí, es súper perturbador. O sea, ya desde el principio está todo recontra mal. Pero bueno, a lo que iba es que son malos los bichos, pero o sea, no sabemos por qué tampoco. Y en todo caso, lo que se pone ahí en juego es la pérdida de la humanidad. No ya ni siquiera solo de la individualidad o de la personalidad, sino de la humanidad. Entonces es un yo contra ellos, como un nosotros contra ellos. Justamente ahí se puede llegar a armar como que cada individuo es la reserva, es la última reserva del gran nosotros que es la humanidad. Sí, y bueno, y eso es algo que aparece en el comienzo y en el final de Pluribus. O sea, esa idea de salvar, ¿no? Esta idea de salvar a la humanidad es lo que aparece tanto en el comienzo como en el final de la serie, que no vamos a hablar, no sé si vamos a hablar demasiado del final, pero está esa idea, ¿no? De hay que salvar a la humanidad, que es lo que se está perdiendo porque hay un virus, una bacteria, algo que ha hecho que todas las mentes se condensen en una sopa colectiva, ¿no? Claro, arranca con esta secuencia de los que están investigando con estas antenas que apuntan al espacio exterior y reciben finalmente este mensaje que, tipo, usted no aprende humanidad, van, decodifican, ¿no? Descubren que es una cadena de ADN, se lo inyectan a ratas, y bueno, viejo, y la rata parece muerta y no está, y te muerde. Y ahora, bueno, vamos a hacer un par de spoilers de la serie, si no la vieron. Igual, lo interesante es que la serie no terminó. O sea, no tiene un final. Todavía no sabemos cómo va a terminar. Y parece que por lo menos va a ir 2 temporadas más. Y quizás, como... ahí vos habías dicho algo así como... la humanidad debe salvarse. ¿Qué es lo que vos decías, no? De salvar a la humanidad y que pasaba en la de Body Snatchers y que es como un leitmotiv que aparece en la misión de la protagonista, que en un momento se va desdibujando y que después se fortalece y se desdibuja y se fortalece, ¿no? Claro, porque como que la serie parecía todo el tiempo estar preguntándose, ¿hay que salvar a la humanidad? O sea, es algo, es un laburo que te tenés que tomar. No, me parece que la serie como que no termina de cerrar eso. Y estábamos hablando de la secuencia esta de contagio, ¿no? A diferencia de los Body Snatchers, que tienen que hacer todo ese laburo como de fotocopiar, ¿no? Los cuerpos humanos y la vaina y la cosa. Eso es un despliegue de producción tremendo. Acá con andar tipo chupando, ¿no? Gente o cosas. Una que chupa las donas que se van a comer sus compañeros de trabajo y listo, se chaparon un par, uno así, el otro, se escupieron y listo. Y en una noche se resuelve. Y toda la humanidad, excepto creo que son 11, ¿no? 12 personas. 12 personas. 12 personas porque, claro, eran 11 y está otra persona que está en Paraguay, que está súper aislada. El paraguayo rebelde. Que fue... Sí. ¿Qué personaje es? Volviendo un toque a las Body Snatchers, vos antes decías que se la leyó como una metáfora del avance del comunismo en las mentes bien pensantes norteamericanas que querían lo mejor para el planeta, que era básicamente el anticomunismo y el capitalismo. Pero en realidad, sobre todo la del 78, que tiene un final mucho más pesimista, y en el contexto de estar circulando con otras películas o estar muy cercana a otras películas que van a venir después, tipo The Thing o They Live, también fue leída como una crítica o una metáfora del macartismo. O sea, de la posición contraria
de la paranoia que generaba que estos tipos desde el gobierno estaban todo el tiempo viendo comunistas allí donde no los había. Y entonces lo que predominaba era una desconfianza total y absoluta con respecto a quien tenías al lado. O sea, quien tenías al lado es quien vos pensabas, es quien vos... o sea, en esos términos es como, o es un humano o es una amenaza que viene de afuera, ya sea fuera del país, de afuera del planeta, y que va justamente a poner en jaque toda tu seguridad y todas tus cosas conocidas. En la del 56, muy cerquita de la novela, arranca todo, o sea, digo muy cerquita como estructuralmente a nivel de la narración de la novela, arranca todo, bueno, en un pueblito pequeño, donde lo primero que llama la atención del personaje es que la prima de interés romántico del personaje dice que su tío no es su tío. Y es como que no termina de poder explicarlo, pero que hay algo que tiene los recuerdos del tío y habla con las palabras del tío, pero hay una como falta de reacción típica del tío que la hace sospechar. Y en la secuencia de presentación del personaje, digamos, en la peli, el doctor llega a Santa Mira y saluda a todo el mundo. Ah, este es Pirulo, el hijo de no sé qué, y todos lo saludan a él. O sea, es un lugar en el que todos se conocen, ¿no? Todos saben quién es el otro. Y de pronto aparece esta duda, que puede, después va a ser leída 20 años después, y mucho más intensificada en la del 78, ya por un clima social bastante más podrido, Guerra Fría y bla, va a poder ser leído como, bueno, es mi vecino, es quien yo creo que es mi amable vecino, un comunista o un tipo que me puede denunciar a mí por comunista. O sea, la desconfianza es total. Sí, bueno, claro, eso lo que mientras vos marcabas estas diferencias que para mí son clarísimas entre las producciones de los 50, donde son, podemos decir, más propagandísticas contra el comunismo, y la de los 70, bueno, en el medio pasaron los 60, y los 60 son el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento a las guerras, el cuestionamiento a las banderas, el cuestionamiento a muchas... vos hablabas y yo pensaba en Philip Dick, que creo que cuando hicimos el capítulo de Philip Dick, eso en Philip Dick está todo el tiempo, dije un montón de veces Philip Dick, está no, todo pero el digámoslo tiempo... más, porque en realidad la novela de Jack Finney aparece meses después de que sale un relato de Philip Dick, en el que propone el padre de Timmy, una cosa así se llama, es un cuento corto, en el que justamente hay una raza alienígena que se reproduce en forma de vainas, o sea, el chabón ya lo había hecho. Claro. Y hay otra de los gatos, ¿no? Digo una de asimilación también con gatos, digo, de Philip Dick. Pero, digo, en Philip Dick la cuestión está de la persecución, de no saber si el otro es el otro, o si hay entidades que están representando a la persona, pero no son esa persona, ¿no? Estos cuestionamientos de la realidad, que también eran muy biográficos porque el tipo tenía delirios paranoides por todo el tiempo, ¿no? Eso creo que explota más con lo que vos decís de la película de los 70. Claro, que aparte es como ya fines de los 70 y como que basta ver los finales, ¿no? La novela termina bien, les queman todas las cosechas de las vainas, yo qué sé, y los aliens dicen como, oh no, estos humanos están muy organizados, son demasiado para nosotros, vámonos a otro planeta. O sea que para los aliens no termina bien. No, viste, nadie piensa en los... ¿Alguien quiere pensar en los aliens? Nadie piensa en los aliens. Y eso, hago un paréntesis, pero creo que eso es lo que más me gustó de Pluribus. O sea, mientras la veía con Nico, yo estaba como todo el tiempo a favor, ¿no? Básicamente de estos alienígenas que, vamos a decir, muy organizados estuvieron en Pluribus. Mucho más prolijos, ¿no? Que lo que... digamos, con un método bastante más eficiente que el de las vainas y todo esto.
la verdad, bastante aceitado tenían el asunto. Y además, de vuelta, los humanos, o sea, solos se cavan la tumba, ¿entendés? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué codificás eso? ¿Entendés? ¿Para qué si lo inyectás a una, haces una cadena de ADN? Sí. Si inyectás una rata, agarrás la rata en las manos, que parece, ¿no? Como, chicos, protocolos. Ese nivel de eficiencia de organización que tienen los aliens, la humanidad evidentemente no la tiene. Y después, bueno, podemos conversar todas las mejoras que sufre la humanidad, todas las mejoras que puede disfrutar la humanidad una vez que todas sus diferencias se han disuelto gracias a esta intervención que sí, que en la novela, en la serie dicen varias veces, ¿no? Como no es una cosa extraterrestre. Eso para mí lo están dejando como, bueno, seguí viendo a ver si para mí son extraterrestres, pero bueno. Claro, lo que pasa es que, claro, eso es lo que a mí una de las cuestiones que me pareció más interesante, que la cuestión alienígena está muy diluida, porque lo que hay es por lo que dicen en la serie, es una comunicación extrema y una asimilación de todas las mentes en una mente. Y lo que quieren transmitir es ese cambio, ¿no? Y ese cambio surge del colectivo de seres humanos que lo conforman y no de algo externo. Yo estoy un poco mareado con respecto a cómo abordar lo que estuve pensando, pero ya voy a tirar una cuestión que vos habías marcado antes, que es la de esto de, bueno, está mejor la cosa con la mente colectiva, ¿no? Salir del yo y tener ese nosotros y esa idea, ¿cómo se llama? Como esa misión conjunta hace que no hay individualidades, entonces un destino no en común hay, para la humanidad. Claro, ¿qué es lo que hace, bueno, que aparece en un capítulo de Rick y Morty de hace más o menos 10, 12 años, ¿no? Ay, Yo creo de hace 10 años, tan 8 viejos años. íbamos a ser. Sí. Rick and Morty es una cosa nueva, salió hace poco. Sí, no. En la temporada 2, el capítulo 3, aparece este personaje que es una mente colectiva que se llama Unity, ¿no? Y el capítulo que a mí me parece, o sea, lo que me gusta de Rick y Morty es que toman un tópico y condensan muchas referencias y cuestiones, no solo referencias argumentales, sino también referencias temáticas del tópico Y son un poco como de la la ciencia ficción. enciclopedia. O sea, es como Claro. una entrada de enciclopedia de, bueno, ahora, mente colmena. Y los tipos en todo el capítulo Claro. sí. Pero distintos aspectos de la problemática de la mente colmena. Ajá. Y que aparecen quizás resumidos en 2 diálogos. El capítulo se llama Autoerotic Assimilation. Es genial, como título es fabuloso. Y básicamente es que Rick, en uno de sus viajes, detecta una llamada de auxilio de una nave y dice, tenemos que ir a investigar, le dice a Morty. Y Morty le dice, ¿te parece? Sí, porque el 98% de las llamadas de auxilio en realidad son de gente que ya se murió, entonces podemos ir a robarnos sus cosas. Básicamente. O sea, Alien. Totalmente pensando en su beneficio, ¿no? Y cuando llegan, encuentran a esta mente colmena, Unity, que es su expareja, que habían tenido algo. Entonces vuelven. Y Unity había tomado todo un mundo, y este mundo funcionaba de alguna manera y estaba intentando, esta función estaba intentando de entrar en la Liga Galáctica para infectar a los demás mundos. La infección va de una manera muy asquerosa, que es vomitarle en la boca a otra persona. Pero lo interesante es que también está Meg, es la nieta, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, está Meg también y se escandaliza con que estos seres pierdan su individualidad.
y agarra a uno de los hombros y le dice, por favor, sé que hay algo de tu individualidad ahí, tienes que despertar. A lo que le dice, Unity le dice, esta persona que estás agarrando era un pedófilo convicto y ahora es un miembro útil de la sociedad. Entonces pasa esto de nuevo, ¿no? Esa anulación de la individualidad también manifiesta esta situación problemática, ¿no? Bueno, el mundo está funcionando mejor. Incluso cuando una parte de ese mundo se despierta y vuelve a su individualidad, empieza una guerra racial entre personas que tienen los pezones planos y personas que tienen los pezones cónicos. Es súper delirante que, claro, estaba tapada por la asimilación de Unity. Es que a fuerza de construir individualidad, digamos, pues eso, la forma de diferenciarnos entre nosotros puede ser muy random. Entonces, tipo, claro, Hitler sí o no, o pezones redondos o cónicos. Exactamente. Y bueno, esto viene en la misma línea de lo que pasa en Pluribus y lo que vos estabas diciendo. Cuando vos ves Pluribus y te preguntás, bueno, ¿en realidad merece ser salvada? Bueno, está atomizado en 3 diálogos del capítulo de Rick y Morty. Summer es el personaje. Summer. Me quedé pensando, Meg es la hija, ¿no? Sí, Summer es la hija. Meg es la... Beth es la hija, es la madre de Summer. Es la madre. Meg no es nadie, creo. Meg no es nadie. Estás recibiendo mensajes de otras memorias. Bueno, esta es una de las problemáticas que aparece en el capítulo que encontré en Pluribus y encontré también en tu problematización de, bueno, mirá lo que pasa acá en Pluribus. ¿Hay que salvar a la humanidad o no? Claro, es que, digamos, vamos a pensar a Rick and Morty como contemporánea de Pluribus, por supuesto, más allá de que si tiene 10 años el capítulo. Es como Sí. que, a diferencia capaz de lo que podía llegar a pasar con las versiones de la novela de Finney, como si no hubiese una humanidad a la que volver, ¿no? No es tan seguro que vale la pena o que lo otro es necesariamente peor que lo que ya hay, porque lo que ya hay está bastante... Digo, yo te estaba diciendo los finales, ¿no? De la del 56 y la del 78. La novela termina bien. La película del 56 también termina bien, pero... O sea, no está muy chequeado, pero anduve leyendo por ahí que en realidad terminaba mal. Lo cual hubiera sido bastante interesante. Y si ves la película, hay algo bastante artificial en la forma en la que terminaron construyendo el final, porque es como una especie de epílogo que se engancha con el prólogo. En el que el personaje está encerrado por loco, por advertirle a todo el mundo que están estos bichos del espacio exterior y que vienen por ti, ¿no? Mira cámara, loco, está ahí como corriendo en medio de una autopista y los autos le pasan por al lado y le dicen tipo, ¿qué te pasa? No, estás re loco, estás borracho. Nadie le cree. Una vez que ya la infección, vamos a decir, tomó todo su pueblo, y va a ir avanzando la ciudad, entonces él va a querer advertir y bueno, nadie le da pelota, pero lo encierran por loco y al final de todo el médico que lo ve le cree, ¿no? Lo cual implica, pero eso está, ya te digo, como si fuera un epílogo y un prólogo al final. Si ves la película sin eso, bueno, no termina bien porque termina como bastante parecido a como va a terminar efectivamente la de Kaufman. Pero ese final implica entonces que, por un lado, hay un humano que todavía no está infectado, o sea, como que hay algo del límite, todavía hay tiempo, ¿no? La humanidad todavía tiene tiempo. Y después, la posibilidad de que ese humano tiene el discernimiento para poder creerle y tomar acciones, ¿no? Dice, no, tipo, sí, llama al FBI, corten las carreteras. ¿Por qué? O sea, señor, usted es un médico, o sea, ¿por qué le daría caso? La película corta ahí, vos podés preguntar también, bueno, ¿y a este médico quién le va a creer? Pero bueno, como justo chocó un camión y aparecieron las vainas gigantes, bueno, como que hay una prueba material de eso. Pero la última escena es el doctor, o sea, el protagonista ahí como medio angustiado y aliviado. No sé, para mí es lo suficientemente abierto para estar tan cerca de la novela. Ya en la del 78... que justamente nadie se acuerda de la escena principal, del comienzo,
pero todos nos acordamos de la del final porque es tremenda, es la que te hace eso, perder la fe en la posibilidad de salvación de la humanidad, que es Donald Sutherland señalando, ¿no?, a cámara y abriendo la boca, y se escucha ese grito, que es un grito que es como de todos, ¿no? Cuando el espectador en realidad puede haber creído hasta ese momento que se salvaba porque está construido ambiguamente a propósito. Pero digamos, ya está. Ya no hay posibilidad de salvación, ¿no? El contagio es total y es negativo, porque está como codificado como una película de terror, ¿no? Ese gris, es espeluznante esa última escena. Y me parecía muy curioso porque antes de llegar a ese grito final y a ese señalamiento, él pasa a ver a su chica, que ya está embichada, vamos a decir, ya está colmenizada, que trabajaba en un laboratorio. Y todos en el laboratorio están como haciendo las tareas de manera mecánica, medio mirando a la nada. No. Y es pluribus. O sea, yo creo que no oculta sus referencias para nada la serie. Pero esa forma de deshumanización, ¿no? En la tarea mecánica o en el trabajo. No sé, que habría que también pensar hoy si no es una cosa que está sin una invasión extraterrestre o sin alguna alteración del código genético, ¿no? Como, bueno, cómo trabajamos mirando la nada y haciendo las cosas mecánicamente, porque la verdad que encima, tipo, la ley laboral y eso, o sea, tampoco le vas a poner mucho espíritu, ¿no?, a tu trabajo. Si te van a rajar por nada, no te vas a poder jubilar, ¿por qué le pondrías amor, entusiasmo a un trabajo mal pago? Podrías pensar eso. Sí, sí, eso ya está, incluso la división del fordista del trabajo, ¿no? Donde haces una parte y nunca ves el todo y la repetición constante de eso, que no tiene significado por sí mismo, tiene significado cuando está completo, ¿no? Entonces vos nunca ves o sea, la cosa final. Y en relación con eso yo estaba pensando, mientras vos hablabas de esto, de estar vacío, y de la cuestión de la inteligencia, y de la inteligencia y la falta de inteligencia, ¿no? Ahí hay hay una serie de obras que me parecen interesantes. Una es un corto de la serie esta Love, Death and Robots, creo que es la temporada 3, no me acuerdo qué capítulo es, pero se llama El Enjambre, ¿no? ¿Sabes que no me lo acuerdo ese capítulo cuando me dijiste? Es muy... bueno, la animación no es buena. A mí es de las que menos me gustó. Pero, no, perdón, ¿no está basada en el cuento de Sterling, de Bruce Sterling, sí, ese? Está basado en el cuento ese. de Sterling. Sí. Sí. Que, bueno, que digamos, son dos científicos que están ahí, entran en una colmena extraña, espacial, donde hay una reina central que digita y organiza todo todas las distintas funciones de los distintos elementos que están asimilados por esa colmena. Entonces, en ese sentido es muy parecido a un panal de abejas, donde tenés obreras, tenés otros que se encargan de la limpieza, otros individuos que son el sistema defensivo, y uno de estos, el científico que entra después al panel, había una científica que ya estaba explorando eso, y cuando entra el científico después, dice que es mandado por, no sé, los dirigentes humanos, la directiva, el consejo directivo humano de lo que sea, para intentar infectar y controlar a los individuos, principalmente a los que son guerreros, ¿no? A los elementos de guerra y defensa de esta colmena. Y
la colmena descubre, porque ellos suponen que no tiene inteligencia. Entonces, en la escena final, la científica está tomada por la colmena, entonces la colmena puede hablar y le dice al científico esto de, bueno, me viene bárbaro que vengas acá porque voy a usar tus capacidades biológicas para alimentarme y para generar individuos que tengan determinadas características, ¿no? Y le dice, pasa como un bicho comiéndose el vómito del científico y le dice, ¿ves? La mezcla entre el vos y este va a ser un elemento que yo necesito. Y le dice, porque vas a ver que para la evolución la inteligencia no es tan importante. Y que está sobreestimada la inteligencia como mecanismo evolutivo. Y ahí me voy a una obra de Stanislav Lem de 1964 que se llama El Invencible. Es una obra que en su momento, yo la leí hace mucho, ahora estuve tratando de recuperar partes en mi mente porque no la tengo acá. Y es una obra en la que un grupo de científicos van a un planeta que se llama Reign 3 a buscar una nave que se había perdido y ven una cosa que se mueve y que depreda a esta tripulación. Y encuentran a la tripulación anterior muerta. Y muerta de hambre y de sed. O sea, muertos, no figurativamente, sino en serio. Por el hambre y por la sed. Y descubren que esta nube negra extraña está formada por miles de nanobots que funcionan también como un enjambre y que evidentemente son evolución de una inteligencia artificial que evidentemente una cultura que habitaba ese planeta generó y que esa cultura no sobrevivió evolutivamente y sí estos seres artificiales evolucionaron para relacionarse biológicamente con el planeta. Y es súper interesante también porque es la misma idea de la evolución no requiere de lo que nosotros consideramos inteligencia, porque no son seres inteligentes. O individualidad, claro. No, inteligencia e individualidad. Y claro, y ahí el problema de los científicos tiene que ver con no pueden eliminar al conjunto de nanobots porque son fundamentales para el ecosistema. Entonces ellos tienen que abandonar. A mí me gustó mucho esta novela, es muy muy interesante y hay como mucha reflexión sobre esta problemática, ¿no? Bueno, muy, muy de Lem. Sí. ¿No es un cuento o es una novela? No, es una novela. Es una novela relativamente corta, pero es una novela. Que también, o sea, de otra manera toma lo de Solaris, ¿no? Sí, pero también es un poco un ojo cuando te hallas a San Clemente. Chicas, Sí. aflojen con la inteligencia artificial porque... Bien, entonces ahí, no sé, me parecía interesante lo que vos hablabas de que no hay inteligencia en ciertos movimientos de las personas y que quizás no sea tan importante la inteligencia para evolutivamente. No, pero por ejemplo, pensemos en Pluribus y la inteligencia la inteligencia emocional de la mente colmena. Porque creo que la gran novedad, y esto no sé si quizás hay algo, pero yo no lo tengo ni visto ni leído, que es una recontra novedad, que es que justamente esta mente colmena sufre y tiene empatía. Porque justamente la representación tiene que ver con lo inhumano y por lo tanto lo falto de empatía, de vuelta volviendo a Philip Dick.
Y acá, por lo menos, no sé, creo que 2, 3 veces, colapsa. O sea, toda la humanidad, menos esas 12 personas, cuando Carol es turca, que no la nombramos, nos ponemos de pie la enorme Rhea Seehorn, cuando los trata mal. Tipo, les grita, quizás ni siquiera los violenta físicamente, pero se enoja con ellos. Hello, Carol. y bueno, y colapsa, ¿no? Porque como que es muy sensible. Le importa, a la mente colmena le importa la individualidad, ¿no? Obviamente tienen la agenda de que esa individualidad ya no exista, pero, y acá esto lo podemos discutir, como la serie está no terminada, bueno, confiamos en esta gente, lo que nos dicen, porque ocultan bastante información, si bien no pueden mentir, esta regla es espectacular, ¿no? Al parecer ella descubre en un momento que no pueden mentir, pero sí pueden ocultar o medio manipular la forma en la que dan la información. Pero supuestamente ellos quieren que, o ellas quieren que se les una a Carol, casi por pena, ¿no? Porque la mina está sola y se está perdiendo todas las veleidades de ser parte de ese todo súper armónico, eficiente, ¿no? También, como decíamos. Entonces, me parece que esto sí es una gran novedad, porque no es tanto como, bueno, venimos a invadir, a romper la humanidad, sino como casi una cosa evolutiva, ¿no? También. Y esto que decías vos, que está en la serie, que no necesariamente es una cosa extraterrestre, entonces nos podría pensar que si no es humano, si no es extraterrestre, bueno, podría ser como otra forma de humanidad, medio a los Susy Shock, no queremos ser más esta humanidad individualista. Bueno, fundámonos en la mente colmena y que la verdad que tiene sus beneficios. Digo, sentís todo lo bueno que sienten todos. Y habría que ver si va a explorar el creador de la serie qué pasa con los sentimientos negativos. Porque no aparecen, son medio, fingen demencia los mente colmena de Pluribus, ¿no? O sea, no... Sí. ¿Qué pasa con las ganas de matar de un asesino o las ganas de ser pedófilo de un pedófilo, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa con como tienen un aparato de represión inconsciente muy fuerte, ¿no? O sea, solo sienten el placer compartido. Sí, lo que yo pienso es que quizás toda esa parte negativa surge de la individualidad de la humanidad, ¿no? Del querer, digamos, de ser uno sobre los otros. Entonces esa problemática me parece que está muy, muy, muy interesante. Lo que dicen es que la quieren asimilar, en varios momentos hablan de un imperativo biológico, ¿no? De asimilación. Y eso de que no puedan mentir también me parece fabuloso, y a veces me hizo acordar un poco a ciertos comportamientos de la IA. Creo que eso está muy, muy en la serie, sí. Porque estas, a diferencia de otras obras, y esto es una novedad, me parece súper interesante, no hay una violentación sobre los individuos que quedan, sino que hay tratar de convencerlos de que lo mejor es como están, ¿no? E incluso hay un servilismo. Ay, totalmente, que es o sea, la serie te da mucha angustia, y por otro lado es muy graciosa por momentos todo lo que hacen para querer complacerla a Carol, ¿no? Desde darle la comida que quiere hasta llevarle una bomba cuando le pide. Al punto del ridículo, ¿no? Con lo de la granada. Y claro, eso a mí me hizo acordar mucho a las relaciones que se están estableciendo hoy con la inteligencia artificial. Sí, donde parece que está al servicio y no importa y que tiene determinados condicionamientos. No exactamente el de, en este caso al revés, porque no es el de no mentir, sino que es el de no decirte no sé, no puedo hacerlo. De inventar cosas solamente para complacerte y no poder decir, no, mira, esto no lo sé. Y te inventan una referencia. Y hay algo de la literalidad también, ¿viste? Sí. O sea, los tipos, la muerte de la metáfora. No pueden leer entre líneas.
Ujú. Eso también estaría interesante pensarlo, ¿no? Cuando perdés la individualidad, entonces, bueno, perdés también la posibilidad de darle al lenguaje otra impronta que no sea la compartida. Ujú. O Sí. sea, no sé si Y se va a poder escribir poesía en este mundo, ¿no? Claro, claro, porque justamente, ¿no? Al parecer, lo que se viene pensando es que la única forma un poco de hackear a la inteligencia artificial a través del lenguaje es con la poesía, con el lenguaje poético. O sea, no sabe qué hacer la inteligencia, no puede reproducir, ¿no? La función poética del lenguaje todavía, y se supone que quizás no lo pueda hacer. ni, y tampoco puede claro, y en este caso la mente colectiva, volviendo a Pluribus, no puede evaluar ni valorar la obra de Carol. De Cuando Carol, que es. Carol le empieza a preguntar qué te parece, bueno, empieza a divagar y dar vueltas, porque claro, hay una confluencia ahí de gustos, valoraciones, que le hacen imposible decidir y hacer una valoración propia y colectiva. Eso a mí me pareció muy interesante eso, Que es como que no cuando le hay pide la crítica. crítica. No hay Sí, crítica, claro. no hay crítica. Y se establece que ella El, es una escritora de bestsellers bastante sí, mediocre, medio que tira sí, sí, sí. fruta, ¿no? Como tramas Y ella, ya y ella es producidas de consciente, y antemano. ella es consciente de eso. Porque en un momento le dice, pero un momento, ¿vos valorás de la misma manera mi obra que Romeo y Julieta? Sí. Y dice, bueno, sí. Claro, hay una imposibilidad. Todo eso me hizo acordar mucho a estas cuestiones de la inteligencia artificial y la relación, y sobre todo ese servilismo, ¿no? De llamar por teléfono y necesito marcadores. Y le lleva los fibrones para que escriban este, en una cuestión totalmente desproporcionada, ¿no? De la cosa que piden y el movimiento alrededor de eh, darle esa cosa que piden. Y a mí, cuando vos dijiste esta cuestión de la emocionalidad, ¿no? Y la empatía y la inteligencia emocional, yo pensé que ibas a ir más que nada por esto que pasa en Rick y Morty, que si el capítulo se llama Autoerotic Assimilation, no, está eso de que porque Unity y Rick se la pasan garchando en el capítulo. Y Rick le pide que asimile distintos seres para complacerlo. Y en la primera charla que tienen, Unity le dice, no, yo maduré, vos seguís siendo el mismo desastre. Y Rick la lleva a su barro, a su egoísmo y a su individualidad, y la arruina a esta mente colmena. Porque la hace drogarse, se olvida que tiene que ir a la junta con el... Pero entonces ahí lo que se muestra es cómo la mente colmena es dominada por esta mente tóxica e hiperindividualista de Rick. No hay forma y es súper tóxico, Rick. Súper tóxico. Es puro Eh, ello, es un en, personaje que es sí, sí, puro sí. lo que se le Pero canta. además de toxicidad plena. Claro, pero es como Y el egoísmo, o sea, es el personaje claro, egoísta por antonomasia. sí, exactamente. Y claro, pero cuando Unity lo deja, él vuelve, incluso lo sufre. Y vuelve a buscarla. Unity se había ido con otra mente colmena que vivía en un planeta cercano, que son referencia a los Borg de Star Trek, ¿no? Bueno, ya que los mencionaste, Pero, acá. Sí, dale, sí, dale, dale. pero claro, antes entonces va y le grita y Unity, salí, quiero hablar con vos, como un novio hipertóxico y acosador. Y, y a mí lo que me parece interesante es que en Pluribus también aparece eso muy profundamente. Porque Pluribus también es un duelo, es una pérdida. La pareja de Carol muere en esta asimilación. Esto pasa en el primer capítulo, así que no pasa nada. Y ella está viviendo todo ese duelo. Y ya antes se muestra que ella no era la persona más feliz y satisfecha del mundo.
No, claro, porque Entonces, justamente ella quiere también tener como su obra más personal. La ujú, charla que tiene con su mujer, antes de que estalle todo, tiene que ver con eso, con que, porque es también como su editora, ¿no? La pareja o sí, algún tipo de sí, sí, manager, sí, y le va bárbaro con esta saga del pirata medio romántica. No me acuerdo cómo se llama la novela, y ella quiere como medio escribir una novela, su gran novela, la gran novela norteamericana, ¿no? Parece como que claro, está en un proyecto medio megalómano de eso, de individualismo, y que parece que es medio pedorro, ¿no? Por claro. lo que le dice la... Y Dice, después, lo bueno, que le le dice, pregunta claro. a la... ¿no? Le pregunta a un vecino, Ujú, eh, porque mantienen los recuerdos de la mujer, sí, ¿no? Sí. es el tema, se mantienen todos los recuerdos. Entonces, es muy fácil para de alguna manera, es muy fácil para la mente colmena em, empatizar, entre comillas, o llegar a ella, o conmoverla, o sabe qué resortes o dónde tiene que pinchar para eso. Eso Creo- me parece que es. Y claro, con respecto a lo que decías vos, es esto, la novela más personal o seguir escribiendo para contentar a otra a gente, las masas. ¿no? Sí, sí, Claro. que ella sea una escritora de bestseller me parece un detalle hermoso. Em, bueno, iba a decir algo y me olvidé, pero sí que acá estamos hablando con nuestro productor ayer a la noche, en un cumpleaños, de Star Trek, ¿no? Y estaba como medio enojado porque no Ujú. íbamos a decir nada. Em, De los Borgs. claro. Yo iba a decir una pequeña cosa de los Ah, ok, Borgs, ok. porque me parece que son, no mucho, pero porque también venía en la misma línea que el capítulo de Love, Death and Robots, em, donde los Borgs, bueno, aparecen en la nueva generación, ¿no? En la generación del Capitán Kirk no están, sino que aparecen en la nueva generación en 1989 y son, claro, son ciberorganismos. Y esto me parece súper, súper, no sé, súper interesante. Dije muchas veces interesante, lo estoy pensando en mi cabeza. Eh, Son ciberorganismos que se van componiendo por distintas especies que también van asimilando. Y estas especies que van asimilando responden a un eje central que es la reina Borg. Entonces acá también tenemos por eso lo mismo que la misma idea de Love, Death and Robots, donde la finalidad es fortalecer al propio organismo. La finalidad de expandirse es hacer el propio organismo lo más fuerte posible. Y para eso van adquiriendo conocimientos biológicos y tecnológicos. Por eso les sirve asimilar a las personas, pero también asimilan las máquinas y los programas de computación. Entonces, es como que su asimilación no se restringe a la mente biológica, sino que empiezan a asimilar otras cuestiones. Por ejemplo, al Capitán Picard lo asimilan y le cambian el nombre y le ponen Locutus, sí, Locutus es. Y después, que es uno de mis personajes preferidos, en Voyager aparece una Borg que está parcialmente desasimilada, que es 7 de 9, que es un gran personaje. Entonces a mí eso me parece que también es como es una vuelta de tuerca a la idea de asimilar, porque no hay una asimilación no, tenemos que ir sobre lo biológico, sino que van sobre todo. Y me hace acordar mucho a la saga Xenogénesis. Ah, bueno, te iba a decir eso, estoy todo el tiempo pensando en Octavia Butler. Lo que Totalmente. pasa es que, bueno, ahí no se pierde la individualidad, pero tiene que ver con juntarse con otras especies, digamos, y renunciar a aspectos de lo que los hizo individuales como especie para adquirir los de la especie con la que se juntan y formar algo nuevo. Bueno, que Claro, es claro, interesantísimo como la concepto. diferencia fundamental es que,
por ejemplo, los Borgs conquistan y la especie esta de xenogénesis comercia. Lo que hablan es de comerciar. ¿Y qué comercian? Genética. Claro, pero ¿no? no deja de ser una versión de Nadie se salva solo. Sí, eso seguro. Ahora, no los mencionamos, pero también el Eternauta, por ejemplo, que le debemos su capítulo especial al Eternauta, también tiene sus hombres robots, ¿no? Pero ahí ya son cáscaras, ¿no? Está más cerca de los Body Snatchers. Son los cuerpos que quedan sin ningún tipo de conciencia y obedecen ya al afán invasor de los sellos. Uh-huh. Pero Sí, la sí, sí, serie me gustó mucho cómo lo maneja, cómo los va introduciendo. Porque tiene esta cosa de que los personajes, bueno, tienen el mismo aspecto, ¿no? Que cuando no estaban robotizados. Pero hay algo de lo siniestro, hay algo de la expresión vacía, de la cosa impávida, que hace sospechar, ¿no? Bueno, y ahí de vuelta entonces la idea, en Pluribus también está, ¿no? De Carol, a diferencia del resto de la humanidad, tiene como una personalidad más, podríamos decir, polidramática, ¿no? Más explosiva, o sea, siente más, vamos a decir, ¿no? O sea, llora más, ríe más, se enoja más. Hay una dificultad en la gestión de las emociones, hay una intensidad que maneja Carol, estando con su individualidad y prácticamente sola, porque encima se pelea, ¿no? También con los otros individuos. No puede ponerse de acuerdo con nadie, Carol, pobre, la amamos. La odian, todos los otros individuos la odian. Mientras que los otros son exasperantemente medidos, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, sí, vamos a hablar, ¿no? Pareciera que no hay demasiada pirotecnia en las emociones de la mente colmena. Con lo cual, bueno, ahí yo dudo un poco, ¿no? Porque el polidrama no deja de ser divertido, pero bueno, también te trae mucho sufrimiento. Sí, a mí Carol me costó un poco al principio, me ponía muy tenso. Entonces es una serie que en un momento me costó, porque primero pensé cómo se sostiene esta serie. Cómo se sostiene es fantástico. Se sostiene súper bien. Y segundo, bueno, es un personaje hiper intenso y que tiene esa cosa, quería linkearlo de nuevo con Rick y Morty, porque tiene esa cosa tóxica. Porque y que la pongan en cuarentena es fabuloso. Cuando la abandonan, que se alejen, dicen, ya estás claro, demasiado. Que se alejan todos y tenía y que ella llama por teléfono y está el mensaje automático que dice: te queremos igual, pero por las cosas que pasaron, Carol, necesitamos alejarnos. Necesitamos un tiempo. Es fabuloso. O sea, tenés que hacer enojar a toda la humanidad. Y después aparece un poco más avanzada el personaje del paraguayo, que es todavía más cabeza dura que Carol, sí. Y también te pone como un poco nervioso, ¿no? Porque aparece un poco la idea también de si el destino no sé si el destino de la humanidad, ¿no? Pero como la responsabilidad de salvar la humanidad tal como la conocemos está en manos de estos personajes. Estos loquitos, sí. Claro, o sea, como el éxito no se ve mucho, pero de vuelta vuelvo a decir que lo que más interesante me parece de la serie es que está todo el tiempo la pregunta de si vale la pena. Sí. El personaje de la chica que pertenece a una comunidad aborigen, no sé, creo que de Perú, no me acuerdo de qué. Sí, peruana. Que decide justamente, es una de las que vemos, que hace como la ceremonia de unión con la mente colmena. Me parece, o sea, recontra interesante porque justo eligen a ese personaje que tiene una cosmovisión del mundo no tan alineada con la que podría tener Carol, que vive en Estados Unidos, por ejemplo, y que entonces está quizás un poco más cerca de estar dispuesta a dejar tu individualidad por un bien común o de conectar con el resto de lo que te rodea, que no necesariamente es menos importante que vos, ¿no? Ya sea, no sé, tu entorno natural, tu comunidad. Y la verdad es que la pibita la pasa re mal quedándose afuera de todo eso, porque no vale la pena para ella, en su forma de vida y en sus ideas, no vale la pena vivir separada
¿no? De la de la comunidad como en un comunidad, sí. ostracismo, como medio como los griegos, ¿no? O sea, el peor Mm. castigo que te pueden dar es echarte de la ciudad y que tengas que vivir fuera de la comunidad. Mientras que Carol está muy plantada en querer sostener eso y el paraguayo también, ¿no? Como a toda costa, incluso tipo al borde de la muerte. Como señor, El paraguayo, déjese ayudar. no, a mí es eso, el paraguayo que cuando saca nafta de los coches les deja el billete como para pagar, es, Eso es eso es tremendo, fabuloso, ¿no? eso, Porque porque es, en un gesto te muestra con una claridad y mucho más que si el tipo hubiera dado un discurso sobre cómo es. El gesto de dejar el billete de los guaraníes y seguir caminando totalmente. es tremendo. Y es una buena Que le, muestra de un personaje que dice, o sea, no me importa un carajo que el mundo esté cambiando radicalmente a mi alrededor, sí. yo voy a seguir comportándome como si nada hubiese cambiado y no quiero que nada cambie. Hasta incluso cosas que, no sé, como que no están bien, ¿no? Porque todo el tiempo también la serie pone en evidencia los problemitas que tenía la humanidad hasta ese entonces. No porque no los Ujú. tenga después, ¿no? Pero digo, Sí. esto de la guita justo, ¿no? Como nadie te puede hacer un favor. A mí me puso muy nerviosa el capítulo que está casi dedicado a él, ¿no? Creo que Carol casi Sí. no aparece, que es cuando se mete en la selva. Déjese ayudar y de hecho, bueno, le terminan salvando la vida. Sí, pero pide la factura. Cuando sale del hospital, pide la factura de la internación. Es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? Está Como, tremendo, viejo, date claro. cuenta de lo que está pasando. O Claro. sea, trata de adaptarte. En ese sentido, Carol Aparte, es yo un creo que en Paraguay personaje. hay, hay salud pública, calculo. No ¿Sabes no que es no Estados sé? Unidos. Pero ¿sabes que no sé? Mirá que No sé. Argentina es muy, bueno, era, no sé qué Sí. decir, muy privilegiada en ese Sí. sentido. Ujú. Sí. Bueno, y vos hablaste, como ya creo que vos hablaste de el castigo, ¿no? De no poder pertenecer. Y yo vengo pensando desde hace rato, o sea, desde que empezamos a pensar esto, cómo meter algo de lo que ya hablamos, que es el fin de la infancia, ¿no? Y esto, ¿no? La idea de porque ahí hay una raza que está castigada de no poder unirse a una conciencia universal. Y bueno, castigada, ¿no? Este, digamos, no puede, biológicamente no pueden unirse a una conciencia universal que va como una ola expandiéndose por todos lados y que, no obstante, llega a la Tierra para preparar a los habitantes de la Tierra esa unión, a prepararse en esa unión, ¿no? Si bien no es una obra sobre la mente colmena, hay un final que tiene que ver con el abandono de la individualidad total y completa y total y completo. Sí, y que ahí está aparte la individualidad directamente asociada a todos los males que aquejan nuestro querido planeta y la humanidad que Sí. lo habita. Mm. Yo qué sé, vamos a pedirle a nuestra querida audiencia que se ponga a pensar qué le gustaría, llegado el caso, si, bueno, unirse a la mente colmena o quedarse resistiendo de las formas quizás más ridículas, ¿no? Porque personajes que no resisten, ¿no? De los otros 12, está por ejemplo la chica india, que finge, ¿no? O sea, que le fingen en realidad el hijo, el padre, seguir siendo esos individuos y sigue interactuando con ellos como si nada hubiera pasado. Y está este pibe que no me acuerdo de dónde es, creo que de algún país de África, que aprovecha para tener Sí, tipo todos los lujos. O sea, hay un capítulo en el que como que como si estuviera actuando en una escena de James Bond, ¿no? En el que él es el espía y gana en el casino y está rodeado todo el tiempo de minas exuberantes. De hecho, está ahí con el jacuzzi y todo es guita y el jet. Bueno, viaja en el avión presidencial al encuentro, ¿no? Como si encontrara ahí la posibilidad de que toda la humanidad lo sirva cuando se da a entender de que el tipo viene de como un extracto socioeconómico súper heavy. Sí, de Mauritania viene, que es un país que tiene, o sea,
una historia y un presente muy complicado. Entonces sí, el tipo está totalmente. contentísimo porque de pronto dice, bueno, ahora me pueden servir a mí, ¿no? Y como que en ese sentido tener la individualidad a él le cierra por todos lados y bueno, y en este caso es deseable porque algo lo hace único y de vuelta, como esta mente colmena es tan empática y tan servicial, es finalmente el momento en el que alguien lo va a tratar bien. Mientras que Carol, que parece ser una persona que no le han faltado cosas en la vida, no puede, por ejemplo, valorar, no llega a valorar los gestos que tiene la mente colmena de... sí, las atenciones que le brinda a la gente la mente colmena. Sí. Sí, a mí, volviendo a... Bueno, creo que Pluribus lo que hace es como un abanico de problemáticas en relación con este tópico de la mente colmena, que es como que toca muchas problemáticas y muchos temas en relación con la mente colmena de una forma muy, muy humana, muy emocional, ¿no? Qué sé yo, esto de la mente colmena se usó muchas veces para invasiones, sobre todo con seres insectoides, ¿no? Donde hay una pérdida de humanidad. No sé, pienso en Edge of Tomorrow de la de Tom Cruise y Emily Blunt, que es como el Día de la Marmota, pero con una invasión. No la vi. A Tom Cruise le cae como un ácido o la sangre de uno de los bichos invasores, y esta mente colmena que está invadiendo puede modificar el tiempo, puede volver atrás en el tiempo, entonces siempre estratégicamente les ganan, porque es como que cada vez que matan a uno de los individuos, que es como la columna vertebral, el tiempo se resetea 24 horas. Entonces le queda el poder a Tom Cruise. Está buena la película porque la verdad que con todos esos elementos, o sea, no la estoy viendo muy bien, muy fluida. Tiene demasiadas cosas, es muy complejo todo. Claro, entonces como que Tom Cruise va repitiendo el mismo día. Es interesante, un poco redundante, pero es claramente esto de venimos a salvarlos, de este complejo de salvadores que tienen los estadounidenses, y eso aparece mucho, ¿no? Sí, lo que queda en evidencia en Pluribus es que pensar el tema de la mente colmena, el motivo de la mente colmena, bueno, no necesariamente nos lleva a lo negativo o a la idea de amenaza externa, sino hasta incluso como posibilidad. Y hablaste de lo insectoide y bueno, no le vamos a poder dedicar mucho tiempo porque aparte ya me parece que tendríamos que empezar a cerrar. Pero al menos quiero mencionar una novela de la que para mí tenemos que hablar más ampliamente en otro capítulo que ya pensábamos de qué podía tratar en los próximos meses. Que es una novela de 2018 del colombiano Luis Carlos Barragán que se llama El Gusano. Que tiene una edición de 2021 y creo que todavía no está editada acá porque Caja Negra editó sus cuentos, Parásitos Perfectos, en los que, por ejemplo, hay un cuento, bueno, no te lo quiero, ¿ya lo leíste? Se lo regalamos para el cumpleaños. Bueno, nada, por ejemplo, en un cuento se implantan recuerdos de otras personas, ¿no? O sea, hay como una inquietud en él de pensar todo el tiempo lo individual y lo colectivo, y en El Gusano literalmente lo que empieza a suceder es que existe la posibilidad de fundirte con otras personas físicamente. O sea, física y mentalmente. Me olvidé el libro, quería leer una cita, lo dejamos para la próxima. Huesos, cartílagos, sentís los órganos de la otra persona adentro tuyo. No como en el Cien Pies humano. Bueno, es bastante parecido en un punto, porque todo tiende, o sea, no les voy a hacer como un spoiler de la novela, pero
todo tiende a que la novela se llama El Gusano. Les humanes van empezando a fundirse de manera tal que se van a agrupar en un nuevo organismo medio gigante y medio gusanil. Y es muy interesante cómo, bueno, la novela va contando desde que arranca el problema, que primero es leído como un problema. Justamente una de las cosas que suceden a nivel social es que, por ejemplo, se prohíbe, creo que la bachata, porque no podés bailar con otro porque si no te fundís, ¿entendés? Pues es algo involuntario. Vos te acercás a otra persona y te mezclas todo. Es maravilloso. Y bueno, después van pasando los años y en un momento deja de ser una cosa negativa, ¿no? Y empieza a ser algo deseable. Por ejemplo, hacen fiestas clandestinas en los que los adolescentes están bailando y van corriendo a una esquina y van a chocarse para unirse. Porque de vuelta está esta idea de por qué estar solos cuando podemos estar todos mezclados. Digo, como la soledad, ¿no? Puede llegar a ser muy difícil en esta época de la historia de la humanidad. Entonces, también se presenta como una posibilidad bastante amable, la de, bueno, sí, quizás pierdo mi individualidad y mis ideas y no sé, tampoco son tan buenas, ¿viste? Yo qué sé, pero puedo estar con otros, hay una forma de estar con otros. Lo que pasa es que es muy extrema, ¿no? Creo que no hay nada en el medio, como bueno, ¿cómo nos vincula? Pero la pregunta es un poco, ¿cómo nos vinculamos con los otros? O sea, ¿qué hay que perder? ¿Qué hay que ganar? ¿Qué hay que negociar? Y me parece que es una inquietud, bueno, que aparte que nos deja la pandemia, ¿no? Como muy pospandémica. ¿Qué riesgos implica también estar tan cerca de otras personas y empatizar o pensar lo que la otra persona piensa? O sea, tratar de ponerme en el lugar del otro, ¿no? En el sentido más literal. Sí. Yo, bueno, también cuando preparábamos o cuando pensábamos o hablábamos del tema del capítulo, de cómo iba a ser, yo siempre me acuerdo de un mini capitulito de En Rayuela, en la parte opcional, donde hay una pareja que siempre se cuenta lo que soñaron la noche anterior. Talita porque él espera que sueñen lo mismo un día. Sí. Él espera que sueñen lo mismo. Ese capítulo creo que es lo que me pareció lo más lindo de la novela esta. Que un día él se da cuenta que lo soñaron y se pone triste porque ella no se dio cuenta. Eso me parece súper interesante. Y también me parece que está bueno esto de que el capítulo pasado hablamos de Pluribus y desarrollamos este capítulo de Pluribus. En este hablamos del gusano y podemos pensar en desarrollar en el próximo capítulo sobre eso, entre otras cosas. Me gusta, queda pendiente. Bueno, no tenemos sección, ¿no? No la pensamos. Ojo, cuando te haces San Clemente. No sé, o sea, si estuviésemos en el momento de los body snatchers, yo les diría, no sé, ojo cuando se duerman, que no les crean una vaina, ¿no? Que les fotocopie el cuerpo. Pero no parece ser muy posible. No se me ocurre cómo advertir a la audiencia. Me parece que hay que preguntarse eso, ¿no? Si tuvieras efectivamente para elegir, ¿qué harías? De hecho, le preguntan en una entrevista a Ria Seahorn. Le preguntan. Sí. Y ella como que dice, la verdad que lo estoy pensando desde que estoy haciendo la serie, ¿entendés? Y creo que termina diciendo algo así como, me gustaría ir y venir. Que, o sea, claramente es para mí la mejor opción, ¿no? Ya, como bueno, el día de tu cumpleaños sos vos, ¿entendés? Bueno, en una hay una serie también de Apple que se llama Invasión, donde los invasores son así, mente colmena, y hay algunos seres humanos que pueden ir y venir. Yo creo que, no sé, como que a veces... Sí, no la pasa.
No No la pasa muy sé, bien, ¿no? los que pueden ¿No? ir y venir, pero Pero debe no, ser. en esa no. Lo venden tan bien ahí en Pluribus, ¿no? Como que te dan ganas de Ujú. probar, Sí, ¿no? También. sí, ¿Qué, sí. qué se sentirá estar en armonía con el resto de la humanidad? Bueno, tenemos que agradecer un montón a. Bueno, Sí, espero que siga siendo un nuestro montón de productor cosas. después de esta primera experiencia. Porque nada, viste, hace 8 años que estamos haciendo un podcast, no tenemos logo, no tenemos nada, no teníamos nada, era No todo, teníamos. todo horrible. Hicimos todo mal hasta ahora. Pero bueno, Marcos Nievieski, le agradecemos un montón. Yo estoy grabando en su Sí, estudio. muchísimo. Y nada, les queremos mucho y no sé, nos vemos pronto. Sí, yo espero que nos veamos pronto, no en La Mente Colmena, sino en otro capítulo. Yo puedo encontrarlos donde quieran. Nos conectamos. Adiós.